En Job, capítulo 10, el versículo 10 y 11 nos dice, no me vaciaste como leche y como queso me cuajaste, me vestiste de piel y carne y me tejiste con huesos y nervios. Aquí nos está hablando de los músculos, pero el trasfondo de esto es que Job lo había perdido todo, había perdido propiedades, familia, amigos, salud, y se encontraba con una llaga de la nuca al talón, como se describe en la palabra de Dios. Y pues su situación física era muy mala y prácticamente estaba preguntándole a Dios, ¿por qué me está pasando todo esto? ¿Acaso tú no me has puesto todo esto? ¿Tú no me has dado piel? ¿Tú no me has dado carne? Sin embargo, como dice a lo largo del libro de Job, de ninguna manera él ha protestado contra Dios. Tengan ustedes un cordial saludo. Estamos en la Universidad Mayor de San Andrés, la Facultad de Medicina, Enfermería, Nutrición y Tecnología Médica. Nuestra carrera es medicina y la cátedra es anatomía humana. El tema que vamos a compartir es miembro pélvico en la primera parte. Quien les habla es José María Ortiz Rodríguez, docente titular emérito de anatomía, especialista en anestesiología, reanimación y dolor y en psicopedagogía, evaluación y gestión en educación superior en salud. Actual presidente de la Asociación Boliviana de Anatomía. En el miembro inferior, haciendo analogía con el miembro superior, vamos a encontrar varias regiones. A nivel de la raíz del miembro superior encontraremos la cadera. Inmediatamente por debajo de la cadera, en analogía con el brazo, encontraremos la región femoral. En analogía con el antebrazo, la región de la pierna. Y en analogía con la mano, la región del pie. A nivel de la cadera, encontraremos un compartimiento anterior que se encuentra en el triángulo inguino-femoral y un compartimiento posterior que es denominado también región glútea. A nivel de la región femoral encontraremos un compartimiento anterior, un compartimiento interno y un compartimiento posterior. Varios de estos músculos pasan la rodilla y se insertan en la pierna. Y a nivel de la pierna, pues encontraremos un compartimiento anterior, un compartimiento externo y un compartimiento posterior con dos estratos, uno superficial y uno profundo. Y a nivel del pie encontraremos un compartimiento dorsal y un compartimiento plantar. Aquí estamos viendo precisamente a nivel de la cadera el compartimiento anterior que se encuentra por delante del hueso ilíaco. Y aquí está el compartimiento posterior o región glútea. En esta imagen de un corte de disección, vemos el hueso ilíaco. En esta tomografía, ahí está el hueso ilíaco. Delante del hueso ilíaco vemos el músculo psoas ilíaco. Ahí está el psoas y el ilíaco. Y detrás, en la región glútea, estamos viendo el glúteo mayor, el glúteo mediano y el glúteo menor. Glúteo mayor, glúteo mediano y el glúteo menor, junto con los otros músculos que los acompañan. Aquí también podemos aprovechar para ver en la región glútea la piel, el tejido celular subcutáneo que es bastante grueso. Y en la parte anterior estamos viendo el paquete neurovascular con la vena, la arteria y el nervio femoral. Vamos a empezar a ver la región glútea y para empezar vamos a delimitar esta región y tiene cuatro límites. Un límite superior que contornea precisamente toda la cresta ilíaca y que comienza en la espina ilíaca anterosuperior y termina en la parte superior del pliegue interglúteo. Un límite inferior que comienza en la parte más saliente del trocánter mayor y que se continúa con el pliegue infraglúteo hasta llegar al pliegue interglúteo. El pliegue interglúteo viene a ser el límite interno de la región glútea y el límite anterior o externo viene a ser una línea que une la espina ilíaca anterosuperior con la parte más saliente y alta del trocánter mayor. Precisamente la región glútea está limitada por debajo por el pliegue interglúteo, el cual anatómicamente está sustentado por el ligamento isquiocutáneo. Este ligamento isquiocutáneo, como su nombre lo indica, se origina en la tuberosidad isquiática y termina en la cara profunda de este pliegue interglúteo que está dándole la forma a la región glútea y está dando también aparición a este surco
infraglúteo. En la región glútea, inmediatamente por debajo de la piel, vamos a encontrar el tejido celular subcutáneo, el cual, de acuerdo a los individuos, tendrá mayor o menor espesor, pero en general tiene un espesor bastante importante de tomar en cuenta, puesto que el tejido celular abundante es condicionante de infecciones cuando hay baja de defensas. Inmediatamente por debajo del tejido celular subcutáneo encontramos la fascia superficial y debajo de la fascia superficial encontramos la fascia profunda, representada por la aponeurosis superficial de la región glútea, que cubre superficialmente al músculo glúteo mayor. La hoja media de esta aponeurosis glútea cubre la cara profunda del glúteo mayor y la hoja profunda cubre a los músculos profundos de la región glútea. En general, la aponeurosis del miembro inferior es una aponeurosis muy fuerte, muy resistente, y debido a esas características se le ha comparado con el material que conocemos con el nombre de lata, y por eso es que le han dado el nombre de fascia lata. Y tenemos la fascia lata envolviendo el muslo, aquí la región glútea, y aquí estamos viendo la fascia superficialis, la fascia lata, el tejido celular subcutáneo. La fascia lata, pues, contiene a los músculos del miembro pélvico en su lugar, debido a que estos presionan de manera muy importante durante algunas actividades como la caminata, la carrera y el traslado de pesos. Por lo tanto, existe el riesgo de que estos músculos venzan la resistencia de la aponeurosis y que se hernien. Por esa razón es que la fascia lata tiene una alta resistencia. Además, la fascia lata, junto con los músculos y sus contracciones, ayudan y favorecen el retorno venoso de las venas del sistema venoso profundo del miembro pélvico. Los planos que vamos a encontrar en esta región, el plano superficial, conformado por el músculo glúteo mayor y el tensor de la fascia lata, envueltos por la aponeurosis superficial glútea y la aponeurosis media glútea. La superficial y la media envuelven las dos caras del glúteo. Un plano medio que está constituido por el músculo glúteo mediano, que aquí lo vemos en parte, que está cubierto por la aponeurosis glútea profunda. Y un plano profundo que también está cubierto por esa aponeurosis glútea profunda, que se encuentra debajo o profundamente localizada al glúteo mediano. El plano superficial ya habíamos mencionado el tensor de la fascia lata y el músculo glúteo mayor. El tensor de la fascia lata se origina en la fosa ilíaca externa, ya cerca a la cresta ilíaca y a la espina ilíaca antero superior. Inmediatamente detrás de él se inserta en el labio externo de la cresta ilíaca un engrosamiento de la fascia lata que se ha venido a llamar tracto iliotibial de la fascia lata, en el cual se inserta el músculo tensor de la fascia lata y de esa manera prolonga su inserción hasta la tuberosidad externa de la tibia, donde específicamente se inserta en el tubérculo de Gerdy y el pilar óseo que prolonga hacia adelante y hacia abajo este tubérculo. Ahí tenemos precisamente la dimensión real del músculo tensor de la fascia lata. Y ahí vemos el glúteo mayor y ahí vemos parte de la fascia lata. En esta imagen seguimos viendo el plano superficial, este es el glúteo mayor y ahí está el tensor de la fascia lata, pero también aprovechamos para ver al músculo bíceps femoral, al semitendinoso y al semimembranoso, además del hueso sacro, ¿no? Hueso sacro, tensor de la fascia lata, vasto lateral, semitendinoso y bíceps femoral. Pues en la región glútea vamos a encontrar en el plano superficial, hemos dicho, en primer lugar, el músculo glúteo mayor. Este músculo se llama así porque tiene pues un gran tamaño, el músculo glúteo mayor, y se inserta en la fascia del glúteo mediano, eso significa esto. Se inserta en la fosa ilíaca externa por detrás de la línea o cresta glútea posterior por medio de la fascia toracolumbar se va a insertar en la cresta sacra media, ¿sí? Y también se va a insertar en la cresta sacra lateral y en el resto del borde, de los bordes laterales del sacro. También se inserta en el cóccix. Y de estas inserciones que están aquí delimitadas,
pues los fascículos musculares bastante gruesos forman un músculo cuadrilátero que va a ir a terminar insertándose en la línea de trifurcación externa de la línea áspera que se dirige hacia el trocánter mayor y que es conocido con el nombre de cresta glútea. Y esta inserción se realiza además por algunas fibras tendinosas que van a llegar hasta el labio externo mismo de la línea áspera, ¿sí? Y otro fascículo se va a insertar en el tabique intermuscular externo que no está representado aquí. El tensor de la fascia lata ya habíamos mencionado que se va a originar en la fosa ilíaca externa. En la fosa ilíaca externa, cerca a la cresta ilíaca y cerca a la espina ilíaca antero superior. De estas inserciones sale este vientre muscular que se va a insertar en el tracto iliotibial de la fascia lata, o banda iliotibial también se llama, que va a ir a terminar en la tibia a nivel del tubérculo de Gerdi y la prolongación ósea que hace que este tubérculo se dirija hacia adelante y hacia abajo. Como se ve en esta diapositiva, las acciones del glúteo mayor por su posición son, en primer lugar, producen extensión de la cadera. En segundo lugar, producen aproximación del miembro pélvico hacia el plano medio. Y por último, pueden producir rotación externa. El tensor de la fascia lata es un músculo que podríamos decir es antagonista del músculo glúteo mayor, puesto que produce flexión de la cadera, produce abducción de la cadera y produce rotación medial de la cadera. Esas son entonces las acciones del músculo tensor de la fascia lata. Inmediatamente por debajo de estos se encontraremos un solo músculo, el músculo glúteo mediano, que se encuentra cubierto por la hoja profunda de la fascia glútea. Este músculo se origina precisamente por algunas fibras en esa fascia glútea que está inserta en la cresta ilíaca y se origina en la fosa ilíaca externa en el espacio comprendido entre las dos líneas glúteas anterior y posterior. De allí, estos fascículos carnosos se van a dirigir hacia el trocánter mayor. En el trocánter mayor se insertarán en la cara externa del trocánter mayor. Aquí vemos en esta imagen de Ackland la superficie de inserción en la fosa ilíaca externa del glúteo mediano y la inserción en el trocánter mayor. Y aquí lo vemos a todo el músculo con fascículos anteriores, con fascículos medios y fascículos posteriores y su inserción en el trocánter mayor. El glúteo mediano, por su situación, pues puede producir abducción de la cadera y rotación lateral de la cadera. Y llegamos al plano profundo en la región glútea, donde nos encontramos en primer lugar con el glúteo menor y un grupo de músculos que se denominan iliotrocantereos. Estamos viendo en esta imagen el músculo glúteo menor, inmediatamente por debajo de él se encuentra el músculo piriforme y debajo se encuentra el músculo gemelo superior, muy en relación con el tendón del músculo obturador interno y más abajo el músculo gemelo inferior y más debajo del gemelo inferior encontraremos al músculo obturador externo. Normalmente este está cubierto por este músculo que está seccionado, que es el músculo cuadrado femoral. El glúteo menor, ¿dónde se inserta el glúteo menor? Se inserta pues entre la línea glútea anterior y la línea glútea inferior. A ese nivel se inserta en la fosa ilíaca externa. De allí sus fibras convergen y se dirigen caudalmente para ir a insertarse en la cara anterior del trocánter mayor. Una de las características de la inserción del glúteo menor en el trocánter mayor del fémur es que tiene unas prolongaciones que se dirigen a la cápsula articular de la articulación coxofemoral con la denominación de expansión aponeurótica del glúteo menor que van a reforzar esta cápsula y el ligamento iliofemoral. Otras características importantes de estas inserciones son que generalmente presentan bolsas serosas para facilitar el deslizamiento de estos músculos. A continuación hablaremos de este músculo que es el piramidal,
Miren en esta imagen, vemos debajo del piramidal el gemelo superior, el obturador interno, el gemelo inferior y el cuadrado femoral. El músculo piramidal o piriforme se origina en la cara anterior del sacro, a nivel de los cuerpos vertebrales 2, 3, 4 y parte del 5, y de allí las fibras convergen, es un músculo en forma de abanico, hacia la escotadura sacrociática mayor y salen de la pelvis por la escotadura sacrociática mayor, avanzan hacia el trocánter mayor de manera tendinosa y terminan en el borde superior del trocánter mayor. Aquí tenemos nuevamente el piriforme en esta imagen real y tiene como relación importante en su borde inferior al nervio ciático mayor y al nervio ciático menor, que tienen una buena relevancia clínica por el síndrome del músculo piramidal. Aquí tenemos nuevamente el glúteo mayor, glúteo mediano, glúteo menor, el piramidal, el gemelo superior, el gemelo superior, el obturador interno, el gemelo inferior y el cuadrado femoral. Ahí están precisamente los nombres de todos estos músculos y la relación del piriforme con el nervio ciático mayor. Muy en relación con el músculo obturador están los gemelos superior e inferior. Y pues hablaremos precisamente de este músculo que es el obturador interno. Este músculo obturador interno se origina en la cara profunda de la membrana obturatriz y en el marco óseo que está delimitando el agujero isquiopubiano, además en parte del fondo de la cavidad acetabular. Inmediatamente estas fibras convergen hacia la escotadura ciática menor, se convierten en tendinosas y este tendón fuera de la pelvis se dirige hacia el trocánter mayor, hacia la fosita digital de la cara interna del trocánter mayor, donde se inserta junto con el gemelo superior y con el gemelo inferior. Y precisamente el gemelo superior se origina en la espina ciática, el gemelo inferior se origina en la parte superior de la tuberosidad isquiática. Ambos acompañan al tendón del obturador interno para terminar los tres en la fosita digital. Inmediatamente por debajo de estos se encuentra este otro músculo que es el obturador externo, que lo vemos en esta imagen. Aquí estamos viendo por delante cómo el obturador externo está cubriendo la membrana obturatriz donde se inserta, también está cubriendo el borde del agujero isquiopubiano donde también se inserta, se dirige hacia afuera y hacia atrás. Aquí estamos viendo precisamente esa dirección hacia afuera y hacia atrás y termina también en la cara interna del trocánter mayor, inmediatamente por debajo de la fosita digital, en otra depresión. Ahí termina el músculo obturador externo. Inmediatamente por debajo de todos estos vamos a encontrar al músculo cuadrado femoral. Como su nombre lo indica, tiene una forma cuadrilátera y se va a originar en la tuberosidad isquiática, en la parte superior y externa de la tuberosidad isquiática. Luego se dirige lateralmente y terminará en la cresta intertrocantérea. Entonces, ese es el orden de estos músculos. Repetimos nuevamente: piramidal, gemelo superior, obturador interno, gemelo inferior. Delante del cuadrado femoral se encuentra el obturador externo. ¿Cuáles son las acciones del glúteo menor? Por la dirección de sus fibras, el glúteo menor pues, puede producir abducción de la cadera, puede producir rotación medial por sus fascículos posteriores y rotación lateral por sus fascículos anteriores. Entonces, esas son las acciones del glúteo menor. El piriforme, por la dirección de sus fibras, lo primero que puede producir es extensión, porque está por detrás de la articulación de la cadera. Luego, por estar por encima de la articulación, también produce abducción del miembro inferior y puede producir también rotación externa. Los gemelos superior e inferior tienen las mismas acciones que el glúteo mayor, por esas razones que se ha representado aquí con el glúteo mayor. ¿Y cuáles son esas acciones? Los dos gemelos producen extensión de la cadera, aducción de la cadera y rotación externa de la cadera. El obturador interno, que ya lo hemos descrito, puede producir por la dirección de sus fibras
aducción de la cadera y rotación externa de la misma. El cuadrado femoral, lo propio, es extensor de la cadera y rotador externo. No en vano, todos estos son músculos del grupo rotador externo. El obturador externo también tiene esa misma acción común de rotación externa, pero también puede producir aducción y algo muy particular, puede producir anteversión de la articulación sacroiliaca. Habíamos mencionado que el músculo piramidal, que es el músculo clave de la región glútea, se encuentra pues paralelo al cuello quirúrgico del fémur y nos presenta dos espacios, dos canales, uno en su borde superior, que es el canal suprapiramidal o glúteo, que está delimitado entre el glúteo menor y el piramidal y que da paso a los vasos y nervios glúteos superiores. Y el importante desde el punto de vista clínico es el canal subpiramidal o ciático. Este canal subpiramidal o ciático está en relación con el gemelo superior, pero en el espacio vamos a encontrar a este importante nervio, que es el nervio ciático mayor, el que le acompaña, que es el nervio ciático menor, la arteria glútea inferior, el nervio pudendo interno, la arteria pudendo interna con sus venas. El músculo piramidal es susceptible de contracturarse en algunas actividades deportivas y de esa manera comprimir al nervio ciático mayor, produciendo el dolor típico de la ciatalgia. Y por esas razones que hay que tomar en cuenta a este músculo piramidal o músculo clave de la región glútea que puede contracturarse en algunos deportistas. Inmediatamente por debajo vamos a encontrar entre la tuberosidad isquiática y el trocánter mayor, es decir, estructuras palpables, un canal llamado isquiotrocantéreo, por el cual está discurriendo también es de manera muy importante el nervio ciático mayor con el nervio ciático menor. Pues a este nivel pues, suele existir una bolsa serosa a nivel del trocánter de la tuberosidad isquiática, a nivel de las inserciones del trocánter mayor, que puede inflamarse y producir irritación del nervio femoral, o perdón, del nervio ciático mayor. En esta imagen estamos viendo un fisiculturista que está demostrándonos el desarrollo de sus músculos glúteos, glúteos mayores, y también aquí estamos viendo el glúteo mediano, y en esta fisiculturista estamos viendo un gran desarrollo del músculo tensor de la fascia lata. La región glútea es propicia para aplicaciones clínicas y una de las aplicaciones más frecuentes que realizamos es la administración intramuscular de medicamentos. Y para esto se realiza la técnica de dividir la región glútea en cuatro cuadrantes mediante dos líneas, una línea vertical que parte de la parte media de la cresta ilíaca y desciende verticalmente y una línea horizontal que parte a partir del trocánter mayor y se dirige horizontalmente. De esta manera, estamos dividiendo a la región glútea en un cuadrante antero superior, en un cuadrante antero inferior, postero superior y postero inferior, siendo el cuadrante antero superior la región donde se debe administrar los medicamentos por vía intramuscular, debido a que en este otro cuadrante, el inferior, especialmente el inferior interno, presenta en profundidad el nervio ciático y tenemos la posibilidad de lesionar este nervio. Otra forma de determinar estos cuadrantes es, pues como habíamos mencionado ya, nuevamente los trazos desde la parte más alta de la cresta ilíaca hasta el extremo superior del trocánter mayor y una línea horizontal o sagital, si ustedes quieren, que esté uniendo la espina ilíaca póstero inferior con la espina ilíaca antero superior. El cuadrante superior externo es el indicado para la aplicación de medicamentos por vía intramuscular, sin el riesgo de lesionar el nervio ciático. Fundamentalmente, o producir inyecciones intravasculares en las importantes arterias y venas glúteas que se encuentran en este cuadrante posterior inferior. Otra técnica que es más práctica es medir en la región glútea con el dedo medio, la espina ilíaca anterosuperior, abrir completamente
el dedo índice y señalar la cresta ilíaca. Pues el espacio que queda entre estos dos dedos es el lugar indicado para la administración de medicamentos intramusculares en la región glútea, evitando la lesión del nervio ciático mayor y los vasos glúteos superiores e inferiores. Ahí tenemos precisamente la administración de medicamentos por vía intramuscular en el cuadrante antero superior. Y pues hoy en día contamos con estos simuladores sintéticos que nos proporcionan un medio muy importante para el aprendizaje de diversas técnicas, en este caso para la administración de medicamentos por la región glútea, que tienen la textura muy similar a la de una persona viva. En este caso, estamos viendo que está muy dirigido hacia central, debería estar un poquito más lateralizado. Del mismo modo en este caso, ¿no? Porque la espina ilíaca superior está más o menos a este nivel y está muy centralizado. La inyección debería ser más o menos en este cuadrante. Para eso es que se emplean estos simuladores. Bueno, podemos lesionar los vasos y producir, pues, necrosis de la piel. Si lesionamos nervios o vasos más importantes, este tipo de lesión o este otro tipo de lesión, y pues puede haber necrosis profunda, lo cual se solucionará con una cirugía y rotaciones de colgajo hecho por los especialistas correspondientes. Las complicaciones vienen siempre a los que actúan, sin embargo, hay soluciones. Otra aplicación, pues alguna vez ustedes verán algunas propagandas que proponen lucir bella en las fiestas de fin de año y pues toman el prototipo de esta actriz Jennifer López y su región glútea como un parámetro de belleza. Entonces, para eso, conociendo la anatomía de los planos de la región glútea, se puede hacer administración de algunas sustancias como siliconas, pero conociendo bien los planos y la resistencia de los planos, porque imagínense ustedes si esta silicona llega hasta el nervio ciático. Y otra técnica es hecha por cirujanos plásticos. Esta cirujana está realizando una liposucción a nivel de la cintura y este otro cirujano está empleando el tejido adiposo que está absorbiendo esta cirujana para inyectarlo en la región glútea de la misma paciente. También levantando un colgajo y exponiendo la cara profunda del músculo glúteo mayor, se pueden colocar estos implantes, lo cual va a tener este resultado. Entonces, el resultado de cualquiera de los procedimientos hará que haya más prominencia en la región glútea. En la parte anterior de la cadera, pues habíamos mencionado la presencia del triángulo de Scarpa, el cual está limitado por arriba por el ligamento inguinal que está uniendo la espina ilíaca superior con la espina o tubérculo del pubis. El borde inferolateral corresponde al borde anterior del sartorio y el borde inferomedial corresponde al borde interno del aductor largo. De esa manera se delimita esta zona triangular que es la región inguinofemoral o triángulo de Scarpa. En esta región, de manera importante, encontraremos la vena femoral, la arteria femoral y el nervio femoral. Aquí tenemos en esta imagen real la vena femoral medialmente, la arteria femoral lateralmente y en el extremo más externo el nervio femoral. Como verán ustedes, el techo, se podría decir, de este canal que se forma profundamente entre los músculos psoas y el pectíneo y y el aductor largo, está formado por una prolongación de la fascia lata, que a este nivel presenta muchos orificios, entre los cuales se destaca el orificio de la vena safena interna. Pues a esta región de la fascia lata se le ha conocido con el nombre de fascia cribiformis, porque hay numerosos nervios y vasos que perforan esta región.
Junto con las estructuras mencionadas, habíamos mencionado la presencia de los ganglios linfáticos superficiales y profundos. Y nuevamente estamos viendo aquí el triángulo inguinofemoral o de Scarpa, donde vemos el techo de este conducto formado por la fascia lata y vemos el orificio de entrada de la vena safena interna, presentando aquí la aponeurosis, un repliegue inferior en forma de media luna, ¿ya? Que es el despliegue de Dittel o ligamento falciforme. Pues en esta región de la cadera, en la parte anterior, se ve la presencia del músculo psoas-ilíaco, el cual se origina en los cuerpos vertebrales desde la torácica 12 hasta la lumbar 5, en los discos intervertebrales que unen estas vértebras, en las apófisis transversas de las vértebras lumbares, en los tubérculos laterales que también pueden presentarse en las apófisis transversas y el músculo ilíaco que se origina en la fosa ilíaca interna y en todos los elementos que le están delimitando, es decir, el labio interno de la cresta ilíaca, en la aleta del sacro, en la cara superior de la aleta del sacro, en la línea innominada, ambos vientres se fusionan, se comprimen, pasan por delante de la articulación coxofemoral, salen de la pelvis por la escotadura del psoas en el borde anterior del hueso ilíaco, se dirigen por debajo de la articulación coxofemoral y terminan en el trocánter menor o trocantina. Ahí está. Ahí tenemos el psoas, ahí tenemos el ilíaco dirigiéndose hacia el trocánter menor o trocántin. ¿Cuáles son las acciones del psoas ilíaco? El psoas ilíaco actúa sobre el miembro inferior y sobre el tronco. Cuando actúa sobre el miembro inferior, pues el psoas ilíaco produce flexión de la cadera, aducción de la cadera y rotación externa de la cadera. Cuando actúa sobre el tronco, cuando se contrae bilateralmente, produce flexión del tronco y la contracción unilateral va a producir inclinación hacia el lado contraído. El conducto femoral es una importante estructura que comienza en la región inguinal y termina en el anillo o hiato del tercer aductor. La primera parte de este conducto se encuentra precisamente en el triángulo inguinofemoral y la segunda parte está detrás del sartorio y la tercera parte se encuentra entre los aductores debajo del sartorio. Pues en la parte superior, la pared posterolateral está formada por el músculo psoas-ilíaco y el vasto medial. Su pared posteromedial está formada por el músculo pectíneo y por el músculo aductor largo. Y su pared anterior, habíamos dicho, por la fascia cribiformis hasta llegar hasta llegar a encontrarse con el músculo sartorio. El orificio superior se denomina laguna vascular y la laguna vascular pues está limitada por delante por el ligamento inguinal, por detrás por el ligamento pectíneo, lateralmente por el ligamento iliopectíneo y medialmente por el ligamento lacunar. Contiene a la vena femoral, la arteria femoral y nervio femoral. El nervio femoral está separado de la arteria por el ligamento iliopectíneo. Y entre la vena femoral y el ligamento de Gimbernat o ligamento lacunar se encuentra un anillo femoral que es una de las partes débiles de esta región por donde pueden producirse hernias de tipo inguinal. Aprovechamos para ver en esta imagen la membrana obturatriz que se encuentra cerrando el agujero isquiopubiano. Nuevamente la laguna vascular con el espacio llamado conducto femoral, la vena femoral, la arteria femoral y el nervio femoral. Por lo tanto, esto será lateral y esto será medial. El conocimiento de estas estructuras nos permitirá hacer punciones, tanto arteriales como venosas, para procedimientos endovasculares, entre los cuales podemos mencionar la colocación de stents, tanto en las arterias coronarias como en algunas otras arterias que se encuentran en todo el trayecto a partir de la arteria femoral. Más modernamente, a partir de aquí también se pueden colocar válvulas cardíacas que antiguamente se las colocaba con cirugía a corazón abierto.
Entonces, la importancia del conocimiento de esta región tiene aplicaciones tanto para los vasculares y el conocimiento del trayecto del nervio femoral tiene aplicación para anestesia. Y precisamente aquí, por fuera del latido de la arteria femoral, se está haciendo la punción para detectar la presencia del nervio femoral por medio de la estimulación eléctrica que al estimular el nervio femoral hará que se contraigan los grupos musculares inervados por el nervio femoral. Otra técnica importante y actual para la localización no solamente del nervio, sino también de los vasos, es la ultrasonografía o ecografía, donde nos muestra la vena, la arteria y el nervio. Por lo tanto, con esta guía ecográfica tendremos mayor precisión en el procedimiento. Ahí tenemos precisamente el psoas ilíaco, la vena femoral, la arteria femoral y el nervio femoral que nos está reflejando esta imagen. La arteria femoral, la piel, el tejido celular subcutáneo, ahí tenemos el músculo psoas ilíaco y ahí tenemos el nervio femoral, nuevamente en base a ecografía. Y aquí nos muestra cómo se hace la punción en dirección hacia el nervio femoral y pues cuando con nuestra aguja perforamos el nervio, corremos el riesgo de lesionar algunas fibras y si inyectamos el anestésico dentro del nervio, corremos el riesgo de producir un síndrome compartimental y lesión nerviosa. Por lo tanto, la ecografía nos indica exactamente en qué región estamos y cómo podemos aplicar con seguridad para nosotros y para el paciente el anestésico. Inmediatamente después pasamos pues a la región del muslo, donde habíamos mencionado este compartimiento anterior. Ahí estamos viendo nuevamente, todo esto es el compartimiento anterior, todo esto es el compartimiento interno y todo esto es el compartimiento interno y este es el compartimiento posterior. Aprovecharemos para ver los compartimientos en este corte transversal de la parte media del fémur o del muslo. Ahí está el fémur con su cara anterior, su línea áspera, sus caras posteromedial y posteromedial y posterolateral. Pues en la cara anterior se está viendo la presencia del músculo vasto intermedio. Inmediatamente por fuera, llegando hasta la línea áspera, el vasto lateral. Inmediatamente por dentro, el vasto medial y hacia adelante el recto femoral. Este es el compartimiento interno donde estamos, y este otro es el sartorio. En el compartimiento interno estamos viendo el aductor largo, el gran aductor y el recto interno. Y en este que es el compartimiento posterior, estamos viendo lateralmente al bíceps y medialmente al semimembranoso y al semitendinoso. Veremos la región anterior, es decir, a los músculos sartorio y cuádriceps femoral. Precisamente estamos viendo al sartorio que se origina en la cara externa de la espina ilíaca antero superior. Es un músculo alargado, acintado, que termina en la parte superior de la cara interna de la diáfisis de la tibia. Aquí lo tenemos marcado y aquí lo tenemos al natural a este músculo sartorio que está cruzando oblicuamente de arriba abajo y de lateral a medial la cara anterior del muslo para dirigirse a su inserción en la parte superior de la cara interna de la diáfisis de la tibia. Este es el músculo sartorio. Está inserto junto con otros músculos. Ahí está el sartorio, detrás del sartorio está el recto interno o grácil y detrás del recto interno grácil tenemos pues al semitendinoso. ¿Cuáles son las acciones del sartorio? Flexionan la rodilla, flexionan la cadera y producen rotación externa de la cadera. Pues estas acciones de flexión y rotación son las que se ven en los antiguos sastres y precisamente el nombre sartorio deriva de sastre, el músculo de los sastres. Y aquí lo tenemos al sartorio y aquí tenemos a un sastre en la posición de sastre antiguo con flexión de la cadera, flexión de la rodilla y rotación lateral de la cadera, que son las acciones del músculo sartorio. Ahí lo tenemos al sartorio como músculo superficial de este compartimiento anterior y luego tenemos al cuádriceps, donde observamos en esta imagen real este que es el recto femoral, este que es el vasto interno, este que es el vasto externo y ahí está el tensor de la fascia lata con su tracto iliotibial.
allá los aductores y el recto interno. Pero a nosotros nos interesa el vasto interno, el vasto externo, el recto femoral y debajo del recto femoral el músculo vasto intermedio. Aquí estamos viendo precisamente el recto femoral que está cubriendo a este otro. El recto femoral aquí está cortado ya, está seccionado para mostrarnos este que es el vasto intermedio o cabeza intermedia. Ahí está la cabeza lateral y la cabeza medial. Todos se insertan en la base de la rótula, pero a continuación existe este tendón rotuliano que prolonga la inserción hasta la tuberosidad anterior de la tibia. Estamos viendo entonces en diferentes imágenes las cuatro cabezas del cuádriceps femoral. Ahí tenemos la cabeza medial o vasto medial, que como hemos visto se origina en el labio interno de la línea áspera. Del labio interno de la línea áspera se dirige hacia la parte interna para terminar, como habíamos mencionado, junto con todos los otros músculos en la base de la rótula. Ahí tenemos el vasto intermedio que prácticamente se encuentra cubriendo la cara anterior, interna y externa del fémur. También termina en la base de la rótula y por medio del tendón rotuliano en la tuberosidad anterior de la tibia. El vasto lateral que se origina en la línea áspera, en el labio externo, y en la diáfisis del fémur adyacente a esta, pues termina también en la base de la rótula. Y por último, el recto femoral, que tiene dos tendones de origen, el directo y el reflejo, que también se une al resto de los vientres de este músculo para terminar en la base de la rótula. Y aquí precisamente tenemos un detalle del origen de inserción del recto femoral. Ahí está la espina ilíaca anteroinferior y ahí está el tendón directo y este es el que se está dirigiendo hacia el canal supracotiloideo. Ahí están los dos tendones del músculo recto femoral, que es la única porción de este cuádriceps que está cruzando la articulación de la cadera y por medio del tendón rotuliano está cruzando la articulación de la rodilla. Ahí está el tendón del cuádriceps con sus expansiones laterales que son las aletas rotulianas y ahí está el tendón patelaro rotuliano, que es la prolongación de este cuádriceps. Ahí tenemos una imagen real del tendón rotuliano o patelar y allá arriba la inserción del músculo cuádriceps. Ahí estamos viendo los cóndilos, el medial y el lateral del fémur, lo mismo en la tibia. Esta imagen ya la hemos visto, recordemos nuevamente, ahí está el fémur, este es el compartimiento anterior, donde estamos encontrando superficialmente al sartorio y profundamente al cuádriceps y al articular de la rodilla. Ahí tenemos la cabeza intermedia, la cabeza externa o vasto externo, la cabeza interna o vasto interno y el recto femoral. En el compartimiento interno hemos mencionado el aductor largo, el aductor magno y el grácil, y en el compartimiento posterior lateralmente el bíceps y medialmente el semimembranoso y el semitendinoso. Pero además en esta imagen nos está mostrando la vena safena interna, muy importante, y para para el retorno venoso superficial y la patología que pueda presentar. ¿Qué hace el cuádriceps femoral? Es un poderoso extensor de la rodilla. Los cuatro vientres o cuatro cabezas extienden la rodilla y la cabeza larga o recto femoral puede producir flexión de la cadera con rodilla extendida y flexionada y puede producir también este músculo leve aducción. Por lo tanto, analizando las acciones musculares del cuádriceps, diremos pues también que se trata del músculo de los puntapiés. Ahí tenemos el vasto interno, el vasto externo, el recto femoral, en este caso lo propio, el sartorio, el recto femoral, el vasto interno, el vasto externo, y aquí tenemos al vasto externo que está abarcando hasta la cara posterior, miren, todo esto es el vasto externo, ahí está el tensor de la fascia lata y su tracto iliotibial, ahí está el recto femoral, el glúteo mayor. Y el músculo articular de la rodilla es el más profundo de la región anterior. Está conformado por unos fascículos musculares que son inconstantes, de acuerdo a algunos autores. Sin embargo, los habíamos encontrado de manera constante, puesto que deben traccionar a la membrana sinovial hacia arriba durante los movimientos de
extensión de la rodilla, para evitar que entre la patela y el fémur haya lesión de la sinovial con derrames, con verdaderos derrames hemorrágicos, con verdaderos hemartrosis, ¿no? Y pasamos ahora a ver la región interna del muslo, donde encontraremos en la parte superior al músculo pectíneo, inmediatamente por debajo al aductor largo, ya encontraremos al aductor corto, al aductor magno y al grácil. Ahí tenemos precisamente el músculo pectíneo visto por delante y visto por detrás. Visto por delante se origina en el pecten del pubis, se dirige hacia abajo y hacia afuera y hacia atrás, donde se va a terminar insertando en la línea media de trifurcación de, de la línea áspera. Por esas razones es que esta línea media de trifurcación se denomina cresta pectínea. Ahí está entonces la inserción del pectíneo y aquí lo tenemos al pectíneo. Habíamos mencionado que el pectíneo junto con el aductor largo, que es este, van a formar la pared posteromedial de este conducto de los vasos femorales. ¿Qué hace el pectíneo? Por la dirección de sus fibras, pues puede flexionar la cadera, puede aproximar la cadera y puede rotar externamente la cadera. Y pues en la parte interna, inmediatamente por debajo del pectíneo, encontraremos en ese primer plano al músculo aductor largo, conocido también como aductor mediano. Inmediatamente por detrás del aductor mediano, aquí está seccionado el aductor mediano, encontraremos al aductor corto y levantando el aductor corto nos encontraremos con el aductor magno. Es importante redundar que el músculo aductor corto tiene como relación importante la rama anterior y la rama posterior del nervio obturador. Y decir que el músculo aductor magno tiene un tendón de inserción en el tubérculo del tercer aductor, ya donde se inserta la porción extensora. Tenemos aquí remarcado en primer lugar al músculo aductor largo, el cual se va a originar de la espina o tuberosidad o tubérculo del pubis. La cara anterior del pubis abarca esta inserción hasta el inicio de la rama isquiopubiana. De ella se dirige oblicuamente hacia abajo y hacia atrás para insertarse en el labio interno y el intersticio de la línea áspera del fémur. Lo propio, el músculo aductor corto o menor se origina también en la cara anterior del cuerpo del pubis, en parte de la rama isquiopubiana, y de ahí se dirige también para insertarse en la parte superior del intersticio de la línea áspera. En esta imagen estamos viendo al aductor magno o gran aductor, que se origina también en la cara anterior del pubis, se origina en la rama del pubis, en una inserción más alargada, intercalándose con la del obturador externo, que también lo tenemos aquí, y luego tiene una amplia inserción en la parte superior de la línea áspera y su porción interna, llamada también extensora, tiene un tendón que se va a ir a insertar en el tubérculo del tercer aductor en el cóndilo medial del fémur. Y para completar este grupo de músculos internos, este compartimiento medial, tenemos al músculo grácil, que se origina también en la sínfisis del pubis, cuerpo del pubis, en el labio externo de la rama isquiopubiana en la parte anterior. Es un músculo acintado que se dirige caudalmente, pasa medialmente a la rodilla y termina en la parte superior de la cara interna de la diáfisis de la tibia, junto con el sartorio y junto con el semitendinoso, como está en esta imagen que ya la hemos visto. Ahí tenemos al músculo sartorio, recto interno grácil y el semitendinoso, formando lo que se conoce con el nombre de pata de ganso. Aquí tenemos precisamente al aductor largo, al aductor corto, al aductor magno, al recto interno grácil, formando este compartimiento donde se encuentra el nervio obturador y los vasos obturadores. Ahí tenemos el aductor largo, el aductor magno, ahí está su tendón de inserción en el tubérculo del tercer aductor.
¿Qué hace el primer aductor o aductor largo? Produce, pues, lo que su nombre indica, aducción, pero además puede producir por la dirección de sus fibras flexión y por último también puede producir rotación externa. Ahí lo tenemos seccionado al aductor largo y aquí está el aductor corto. ¿Qué hace el aductor corto o breve? Lo mismo, aducción, flexión de la rodilla y rotación externa. Aducción, flexión de la rodilla y rotación externa, lo mismo prácticamente. ¿Y qué hace el aductor magno? Aducción, ya no hace flexión, este más bien hace extensión y rotación externa. Es la diferencia entre el aductor magno y los aductores largo y corto. El grácil, ¿qué hace? Flexiona la rodilla, puede producir rotación medial de la rodilla y puede producir aducción de la cadera. Ahí tenemos precisamente, miren, este es el grácil. Aquí también está apareciendo el grácil, que produce flexión de la rodilla, rotación interna de la rodilla y aducción de la cadera. Y pues a este nivel nos encontramos con la parte media de este conducto femoral. Y en la parte media de este conducto femoral vamos a ver también que continúa siendo prismático triangular, presentándonos una pared posterior externa formada por el vasto interno, una pared posterior interna formada por el aductor largo y una pared interna formada por el sartorio. Y en su interior está la arteria, la vena femoral y los ramos del nervio femoral, fundamentalmente el safenio interno. Y en la parte inferior, aquí está la parte inferior, una vez que cruza el sartorio, pues se encuentra eh, en las proximidades de su desembocadura, en el hiato del tercer aductor, para que los vasos al pasar por aquí ya lleguen a la región poplitea. Y pues vemos que a este nivel la pared posterior interna está formada por la parte inferior del aductor largo y la parte restante del aductor magno. ¿Ya? Luego, el límite anteroexterno está formado por la aponeurosis del tabique intermuscular externo, ¿ya? Acompañado por el vasto interno. Ahora, entre el vasto interno y el aductor magno hay una aponeurosis, aquí está esa aponeurosis, esta aponeurosis a este nivel, que vendría a llamarse aponeurosis vastoaductora. Entonces, esos tres elementos están delimitando el conducto femoral en la parte inferior por debajo del sartorio. La región posterior del muslo se caracteriza por presentar estos músculos que se llaman isquiopoplíteos y describiremos el semimembranoso, el semitendinoso medialmente y lateralmente el bíceps con su cabeza larga y su cabeza corta. Ahí estamos viendo una imagen real que de la tuberosidad isquiática hacia la fosa poplitea están partiendo estos músculos isquiopoplíteos. Ahí tenemos el vasto externo, la cabeza larga del bíceps y profundamente la cabeza corta. Ahí tenemos el semitendinoso y ahí lo tenemos al semimembranoso. El semimembranoso, ¿dónde se origina? En la tuberosidad isquiática, en la parte superolateral y desciende después de haber hecho y dado origen a un cuerpo muscular fusiforme para insertarse en la epífisis superior de la tibia, ya por medio de un tendón directo, un tendón reflejo y un tendón recurrente. Aquí vemos precisamente el tendón directo, el tendón reflejo que se va hacia adelante y el tendón recurrente que se pierde en el casquete condíleo medial. ¿Qué hace el semimembranoso? Flexiona la rodilla, ¿ya? Extiende la cadera y produce aducción de la cadera. Semitendinoso. ¿Dónde se origina el semitendinoso? Inmediatamente por detrás del semimembranoso con un tendón común con el bíceps. Sin embargo, cuando se hace una disección más minuciosa, se ve que los tendones no son tan comunes. ¿Y dónde termina el semitendinoso? Pues el semitendinoso termina en la parte superior de la cara interna de la diáfisis de la tibia, junto con el recto interno grácil y con el sartorio,
y forman lo que se llama la pata de ganso. Ahí lo tenemos al semitendinoso dirigiéndose a su inserción en la parte superomedial de la diáfisis de la tibia. ¿Cuáles son las acciones del semitendinoso? Flexiona la rodilla, extiende la cadera y produce aducción de la cadera. Es calcada las inserciones o las acciones del semimembranoso. Y el bíceps femoral, como habíamos dicho, de un tendón común junto con el semitendinoso y luego de hacerse fusiforme, recibe, originándose en la línea áspera a su cabeza corta, y ambas cabezas forman un tendón que va a terminar en la cabeza del peroné, en la apófisis estiloides y en el borde externo y en la cara posterior del cóndilo medial de la tibia. Ahí está precisamente esas inserciones esquematizadas. ¿Qué hace el bíceps femoral? Produce flexión de la rodilla, extensión de la cadera y en este caso rotación lateral de la cadera. Ahí tenemos precisamente a estos músculos. Ahí tenemos al bíceps con su cabeza larga, cabeza corta, dirigiéndose hacia abajo y hacia afuera. Ahí lo tenemos al semimembranoso, ahí lo tenemos al semitendinoso y aquí abajo tenemos el gastrocnemio medial, al gastrocnemio lateral y al plantar largo, delimitando estos músculos mencionados una zona en forma romboidal que se denomina fosa poplitea. Aquí la tenemos a la fosa poplitea y aquí tenemos los músculos. Ahí está el vasto externo, ahí está el bíceps, ahí está el semitendinoso y profundamente el semimembranoso. Estos delimitando la fosa poplitea, donde encontraremos a la arteria poplitea, al nervio ciático dividiéndose en sus ramas o componentes tibial y peroneo común, además de grasa y todos los elementos correspondientes a la arteria y a la vena poplites. Otra aplicación que nosotros empleamos en anestesiología es bloquear el nervio ciático a diferentes niveles en este surco entre el vasto externo y el bíceps femoral. Profundamente se encuentra el trayecto del nervio ciático. Entonces podemos realizar bloqueos a cualquiera de estos niveles. Aquí se está realizando un bloqueo sencillo con estimulador de nervio. Sin embargo, como habíamos mencionado, lo ideal es emplear ecografía. Muchísimas gracias por su atención.